Y el tema que hoy día nos convoca es sobreviviendo a la calle precisamente durante la crisis. Nos acompaña, como ya la conocen, o los que no la conocen, Francisca de Martini. Ella es parte de Fundación Gente de la Calle y la verdad es que han sido un pilar fundamental para nosotros como comisión de red y como asamblea, porque fueron los que nos han guiado desde un principio para poder lograr la labor que estamos desarrollando hasta el día de hoy, ya hace 4 meses, con nuestros vecinos de Gente de la Calle. Nos han asesorado y nos han contado lo que íbamos a encontrarnos y que iba a ser difícil, pero que siempre es posible lograrlo precisamente con eso, con asesoramiento y con amor. Ya te conté, Francisca, más que una invitada, eres parte de la casa, te consideramos como una amiga, así que me parece súper importante y te agradezco nuevamente que nos quieras acompañar ahora en esta instancia de conversación, un poquito menos estresante, que es cuando te tenemos que llamar por alguna urgencia que siempre ha estado presente, así que te lo agradezco desde ya. La idea es como que nos cuentes un poco la visión de la Fundación, pero desde el antes y el post pandemia, porque ha cambiado esa situación. Si bien nosotros nos encontramos en situación partiendo la pandemia, hemos visto ese cambio, pero ustedes ya vienen de un largo trabajo atrás, entonces quisiera así como que nos contaras eso y cómo además a nosotros nos orientaste en relación a cómo es vivir y lo duro que es vivir en la calle. Para iniciar, la Fundación Gente de la Calle, para los que no nos conocen, es una ONG que lleva 25 años trabajando con las personas y la temática de la situación de calle. Eso nos ha permitido tener una gran experiencia respecto a todas las implicancias que muchas veces son desconocidas respecto a la problemática, porque también hay que entender que la población en situación de calle es una población sumamente invisibilizada y sujeto de caridad. Entonces, bajo ese prisma se ha formado un poco todos los haceres y el trabajo que se ha generado con esta población. Bueno, para iniciar, persona en situación de calle es un término que se acuñó el año 2005 aproximadamente. Entendemos que hablamos de una persona que se encuentra en una situación que implica que sea momentánea, implica que sea temporal, que no puede resolver sus problemas de habitabilidad en el fondo en una estructura que se considere vivienda. ¿Por qué lo digo en esos términos? Porque, por ejemplo, así se define desde la política pública y no se considera persona en situación de calle a las personas o familias que viven en campamentos, siendo que tampoco los campamentos son una estructura que uno pueda considerar como vivienda. Un dato no menor respecto a la temporalidad de la situación de calle es que en el registro social de hogares, que es como la ficha de protección social, la ficha CAS, ese es el instrumento que hoy en día utiliza las entidades públicas para determinar el alcance y el nivel de población que se encuentra en situación de calle, la cual no es representativa de la magnitud real. Hoy en día se habla a nivel oficial de 15.500 personas aproximadamente. Antes de la pandemia, desde las organizaciones de la sociedad civil, nosotros calculábamos, estimábamos unas 20.000 personas en situación de calle, y en todo este proceso de pandemia creemos que esa cifra ya es indeterminable. Respecto al tiempo, en promedio los hombres están 8.9 años en situación de calle y las mujeres 6.9 años. Entonces entendemos que esa definición que habla más que nada de una situación momentánea no es tan así. Ahí también es importante destacar que desde la Fundación nosotros creemos que los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y la población que tiene patología psiquiátrica no debiese considerarse dentro de la categoría de situación de calle, porque hay que entender que esta población en primera instancia tiene a su familia, que es la responsable de garantizar y velar el resguardo y protección. Si no lo hace, es el Estado a través del CENAME, del CENAMA y del Servicio de Salud, quienes sin ninguna de estas dos entidades cumplen el objetivo de garantizar los derechos de esta población, se llegan en el fondo a la situación de calle, pero no hay que contemplarlos en esas características. Para nosotros ellos son personas especialmente vulnerables. Nosotros creemos y consideramos que la población en situación de calle es la mayor de 18 años, es la menor de 60 años y no debiese tener ningún tipo de patología psiquiátrica.
Otra cosa que nosotros también hemos identificado es que dentro de este cuerpo de mayor de 18 y menor de 60 años también hay complejidades que van marcando la diferencia en el tratamiento y cómo se debiese trabajar y abordar e intervenir, no intervenir, pero abordar, orientar a las políticas públicas. No es lo mismo ser hombre, ser mujer o ser no binario en situación de calle, porque obviamente eso va generando un nivel de complejidad distinto que requiere un tratamiento especializado según la característica y la necesidad de la persona. Y eso hoy en día no se expresa ni se materializa en ningún programa público. Exacto, eso es lo que uno, precisamente lo que tú me cuentas es lo que uno visualiza. Visualiza en las calles mujeres embarazadas inclusive, y el adulto mayor, en la generalidad no tiene ningún tipo de resguardo, digamos, bajo ese punto de vista. ¿Sabes lo otro que me llama la atención y que es importante destacar? Es el no considerarlos en ninguna circunstancia, porque, por ejemplo, cuando se habla ahora en el contexto de pandemia, se habla de los cuidados que tenemos que tener para no contagiarnos. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados? El lavado de manos, el uso de alcohol gel, el uso de mascarillas y el resguardo en tu hogar, digamos, en la cuarentena. Pero dentro de esos cuidados básicos para el contagio, claramente no está considerada la gente de la calle, porque la gente de la calle no tiene acceso al agua, o por lo tanto no se puede lavar las manos de la manera que se espera en este contexto, tampoco tiene alcohol gel, porque no tiene los medios para poder alcanzarlo, además que los precios se exorbitaron, y tampoco mascarilla, ni la educación al respecto, porque muchos se fueron enterando a través de nuestras conversaciones con ellos qué es lo que era este virus, qué es lo que estaba causando y por qué de pronto y de un momento a otro estábamos todos en cuarentena y ellos quedaron expuestos. Expuestos me refiero a la vista, porque eso precisamente fue lo que a nosotros nos ocurrió y que fue súper impactante, porque las primeras 2 semanas en nuestro sector, que es Santiago Centro, particularmente en la calle Portugal, las primeras 2 semanas la gente tuvo un confinamiento voluntario y que fue absoluto. O sea, la gente desapareció de las calles las primeras 2 semanas, sin que hubiese cuarentena aún. Y en esos trayectos que nosotros hacíamos, de pronto nos dimos cuenta que ellos estaban ahí. Y a mí me impactó porque yo sí los había visto al pasar, pero nunca los había mirado. Esa es la verdad. Y cuando pasé y los vi, me impactó tanta gente, tantos vecinos de distintas características y precisamente uno de los que más me impactó fue Don Manuel, que tú lo conoces, un adulto mayor de 89 años. Y ahí fue donde decidimos nosotros como asamblea, que ya lo habíamos conversado antes, crear la Comisión de Red Solidaria y empezar a trabajar directamente al tiro con ellos, que precisamente con lo que tú cuentas fueron y son los más vulnerables, porque no tienen ninguna manera de poder saber ni cómo se podían resguardar de esta pandemia que, a diferencia de lo que además la gente piensa, ellos no son ni vectores ni son los que nos van a contagiar. Es al revés. Nosotros los podemos sí contagiar a ellos, porque en general nuestros vecinos se mantienen siempre en sus grupos. Además entendieron mucho más que nosotros que tienen que permanecer ahí. Obviamente no todos, porque tienen que subsistir de alguna manera. Y su subsistencia era o con la ayuda de la gente que pasa, por las cosas que ellos venden, o por el dinero que pueden recolectar en ese momento, y nadie estaba en las calles, por lo tanto tuvieron que empezar a hacer recorrido, digamos. Entonces, bajo ese punto de vista, siempre encontramos que ellos fueron, o sea, derechamente los más vulnerables junto a los migrantes, que ese es un caso que nosotros reconocemos, pero no tenemos directamente en nuestro sector, que, te insisto, es un radio de Santa Isabel, Portugal, Vicuña Maquena, que es el sector, digamos, y el sector de la posta central, o ex posta central, que es donde nosotros nos manejamos, pero hacia Mata, más al oriente o hacia el sur, es considerable la población migrante.
Y yo creo que ustedes también están un poco, también más enfocados y preocupados de esa población y de las mujeres. Lo que pasa es que nosotros, antes de todo este tema del coronavirus, como igual se llevaba harto tiempo analizando y reflexionando en torno a las políticas de protección de la población en situación de calle, porque la Fundación también fue ejecutora en algún minuto de los programas del Ministerio del Desarrollo Social. Sí. Pero en esa ejecución nos dimos cuenta que no daban la talla, no apuntaban al problema en sí, a lo que teníamos que resolver, porque al fin y al cabo la situación de calle era la expresión última de un acarreo de problemáticas sociales no resueltas, muchas veces sobreintervenidas porque hubieron muchas instituciones que pasaron entre medio de las personas, pero ninguna logró articular ni generar el espacio necesario para que esa persona no terminara en situación de calle, partiendo de la base que para estar en la calle es porque no tenéis vivienda, y las políticas de vivienda en Chile, o sea, sabemos que el hacinamiento y esta pandemia un poco vino a exponer el nivel de hacinamiento que había en las poblaciones, en Estación Central, en distintos sectores. Entonces son problemas estructurales que la consecuencia última y más fatal, que no es la muerte en el fondo, es de una u otra manera la situación de calle. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Bienvenido, que se generó cuando empezaron a aumentar las tasas de migración y nos empezamos a dar cuenta que se estaba generando una nueva complejidad vinculada a la situación de calle, porque la población migrante también hoy en día con la pandemia aumentó mucho el nivel respecto a la situación de calle, pero antes de la pandemia también había un número más marginal, porque pasa también que para que el migrante esté en situación de calle tiene que ver con la exclusión del trabajo en el aspecto laboral. Eso es más bien por un tema económico, pero los nacionales, los chilenos, las personas que están en situación de calle, el factor económico no es el más determinante. Hay muchos otros factores que van incidiendo en que una persona pueda llegar o no a estar en situación de calle. Y en ese sentido, por ejemplo, en la televisión mostraron mucho el tema del CITES, donde estaba esta población haitiana, que estaban con contagios. Entonces, la pandemia respecto a la población migrante vino a tensionar y aumentar. Entonces, eso también es un fenómeno igual interesante a analizar, porque hoy en día, por ejemplo, extranjería, que es donde se tramitan los visados y todo el proceso de regularización migratoria, no está haciendo atención presencial. Entonces, tampoco hay claridad para la población respecto a cómo hacer llegar su documentación a extranjería. Entonces, estamos viendo ahí, de una u otra forma, violencia o exclusión estructural. Otro punto también importante, porque la población migrante no tiene muchas redes de apoyo, entendiendo que la principal red de apoyo para todas y todos es nuestra familia, nuestro núcleo de amistad. Entonces, cuando una persona viene a un país, no tiene esas redes, entonces obviamente está mucho más expuesta a esta realidad. Ahora, otra situación que ocurrió también bastante alarmante y que creo que estamos en un minuto preciso para conversar respecto a las mujeres y la situación de calle. O sea, si ya la temática en general está invisibilizada, las violencias que sufren las mujeres y que viven las mujeres por su condición de mujer y más por estar en situación de calle es mucho más compleja y mucho más difícil de abordar, y lo que estamos viendo en esta pandemia, que si bien nosotros creemos que no es el momento como para buscar, no es el momento para que las personas salgan de la situación de calle como lo habíamos hablado anteriormente, sino que es para mantener las condiciones, porque hoy en día estamos viendo un aumento importante de la violencia hacia la mujer, que siempre ha existido, pero hoy en día obviamente se ve mucho más intensificado de denuncias, y el Servicio Nacional de la Mujer solamente tiene viviendas o satisface la habitabilidad de las mujeres cuando están en riesgo vital, cuando están sufriendo violencia física. Entonces nos ha pasado en estas últimas semanas mucho que nos llaman desde municipios o desde propias instituciones del Servicio Nacional de la Mujer solicitando información de albergues. Y los albergues no son un espacio de tratamiento, ni de contención, ni de cuidado para una mujer que está sufriendo violencia física, psicológica o económica.
Entonces, hoy en día, por ejemplo, y esta semana estuvimos en muchas conversaciones, porque tenemos que empezar a visibilizar esto, hay que generar alternativas, porque también la violencia machista y patriarcal es productora de situación de calle. O la mujer se queda en el hogar y va a sufrir un posible femicidio o va a terminar en la calle, porque la institucionalidad no le da otra alternativa. ¿Y qué pasa con la mujer en situación de calle? También ocurre algo súper complejo, porque aparte de la violencia que sufren y viven desde las instituciones, desde las familias que las juzgan, si uno habla con las mujeres, muchas son mamás, muchas les niegan la visita a sus hijos, les niegan ejercer el derecho independientemente de la condición de la mujer, se les niega por el hecho de ser mujer y que está en situación de calle. Eso ya genera un prisma de violencia que aumenta todas estas desigualdades que se van viviendo en la cotidianidad. Y pasa, por ejemplo, que una mujer en calle es difícil que la vas a ver sola, generalmente tienen pareja. Y la pareja cumple un rol protector, porque obviamente al estar en la calle tú estás mucho más expuesta y sujeta a violación y violaciones muchas veces múltiples, como este factor protector, pero que también las violenta y en el fondo es un ciclo, la explotan totalmente y es un ciclo de nunca acabar, y que en las condiciones y con el nivel de alcance que hoy en día, por ejemplo, tiene el Ministerio de la Mujer, es un ciclo que solamente va a aumentar. Y esa es una necesidad que estamos viendo ahora, que se está potenciando por todo este tema de la crisis del coronavirus, pero también que estamos visibilizando cada vez más, porque cada vez estamos mucho más conscientes. Nosotras mismas, recién el año pasado se empezó a hablar o pensar en un programa de mujer y a visibilizar, y ese es el objetivo un poco, porque obviamente esto está fuera de nuestro alcance, pero no podemos quedarnos sesgadas y ver que incide directamente en el aumento de la población, y que también quien está sufriendo este tipo de violencia no tiene ninguna, pero absolutamente ninguna alternativa desde la institucionalidad para recibir protección, los resguardos y cuidados necesarios para la complejidad que expresa este fenómeno y temática en general. Exacto. Lo que dices tú y que nos habías no advertido, nos habías dicho que nos podíamos encontrar, fue exactamente y calcado a lo que tú me dices. Y lo conversamos, y nos impactó, y nos preocupa, y es una de nuestra meta, por decirlo de alguna manera, no sé si es meta, pero es como algo de lo que estamos todo el rato conversando de qué hacer, cómo hacer, porque finalmente lo que dices tú, como no existe este apoyo desde las instituciones, entonces uno empieza a buscar finalmente cómo el pueblo ayuda al pueblo en esto, es lo mismo, porque algo tenemos que hacer. O sea, nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, pero llega un momento en que no va a haber algo que no vamos a poder hacer, y que por suerte no hemos llegado a ese momento exacto. Me refiero a que hemos logrado tener la ayuda, la contención, que es precisamente lo que hablábamos ayer con un tema feminista, digamos. ¿Cómo las mujeres nos podemos apoyar? Bueno, esto es lo mismo, porque si bien primero y antes que todo esto, uno ha generado los lazos con nuestros vecinos, que eso fue súper importante, porque no fue para nosotros solo llegar, que si bien es importante por un tema de sobrevivencia, llegar con un alimento, llegar con ropa de abrigo, que es la base, que se entiende que es obvio que es lo que necesitan, pero es el tú a tú, es el reconocerte como mi vecino, no como esta persona que está ahí, tal y como dices tú, en situación de desprotección y de caridad, como que te miro desde mi altura, digamos, o desde mi comodidad, sino que, hola, yo soy Paula, estamos tratando de ayudar, quiero saber qué necesitan. Entonces hay una conexión de persona a persona, y eso, cuando nosotros ya lo logramos, empezamos de una manera muy, muy espontánea a conocer sus vidas. Y desde ese punto de vista empieza uno a generar lazos, por supuesto, con algunos mucho más estrechos que con otros, por la misma necesidad y por el mismo tema de mujer a mujer. Digamos, cuando te reconocen como una salida o como una ayuda cuando estás sola,
Si bien puedes estar acompañada con esta ser protector, encuentras como una ayuda y empiezas a tratar de buscar, o ellos empiezan a tratar de buscar qué hacer. Y ahí lo que a nosotros nos ha resultado es en la contención. Que sepan que tienen a quién llamar o a quién contarle sus cosas y de alguna manera cómo podemos nosotros educar en quitarnos de esta mente, digamos, un poco patriarcal, ¿cierto? Que todos de alguna manera tenemos, todas las mujeres instaurados de este hombre ser que te protege, porque uno es débil, ¿cierto? Entonces sacarlo un poco desde esa lógica, pero también, de acuerdo a lo que dices tú, tenemos que ver esa realidad, y esa realidad es mejor que estés acompañada porque no puedes estar sola en la calle. A no ser que te alíes con 5 mujeres más, por ejemplo, que no es lo habitual, que no es lo que uno ve. Claro, lo que pasa es que ese es el tema un poco de lo que pasa con la mujer en situación de calle, porque llega a ser el resultado muchas veces de la violencia que nadie intervino en su momento y que la fuga fue irte de tu casa, pero llegaste a una condición en donde estáis reproduciendo lo mismo que en tu hogar, pero en otro entorno que quizás puede ser más hostil. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Por eso la idea siempre es como tratar de recuperar, no eso atrás de violento, sino que tratar de recuperar las redes familiares, que generalmente están muy rotas. Generalmente. Es muy poco probable lograr que no sé si ustedes lo han podido hacer, digamos, lograr volver a recuperar esas redes. En el caso nuestro, de nuestros vecinos, la mayoría no logra y no quiere tampoco volver a recuperar esas redes rotas. El 2012 se hizo un catastro nacional de población en situación de calle y se indicaba que el principal motivo por el cual las personas llegaban a la calle era por la falta de redes y apoyo familiar. Claro. Y eso tiene que ver ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú y yo podemos estar en situación de calle porque perdimos la pega, se nos quemó la casa, terminamos en situación de calle, alguna situación de algún tema, no sé, en la calle hay muchas personas que también tienen problemas de salud mental y que son personas que tienen un capital cultural, educativo súper grande, pero por una situación compleja emocional empezaron a estar en la calle. Entonces, cuando se dice que el principal motivo, que nosotros igual tenemos ciertas diferencias respecto a ese motivo, porque creemos que es el resultado de, más que el problema en general, cuando el principal motivo es que tú no tienes redes de apoyo familiar, se entiende que tú rotaste por muchas casas que te brindaron alojamiento y que por algún motivo ya nadie más te quiso brindar alojamiento y terminaste en la calle. ¿Me entiendes? Entonces esas son fracturas, son quiebres de relaciones que son súper difíciles de abordar respecto a la temática. Es más probable generar otras formas de atención y de promoción que la revinculación familiar. Eso hay que tenerlo igual presente, pero igual depende del caso a caso. Pero en el fondo lo que yo creo que es importante de destacar, que igual cuando uno se enfrenta y empieza a vincularse con las personas, te das cuenta que si bien nosotros tenemos muchas problemáticas sociales y deficiencias estructurales, en la calle ya pasaste por gran parte de todos esos procesos o oportunidades que te da el Estado, la seguridad pública, y todo falló y sigue fallando en los programas que son para la población en situación de calle, porque hoy en día existen dos programas, uno que es Noche Digna y otro que es el programa Calle, y son dos programas que tienen un enfoque de inserción sociolaboral. Cuando uno analiza el motivo por el que está o permanece alguien en calle, te das cuenta que el factor laboral a veces o el factor económico no es el determinante. Y nuestra perspectiva es que hay un tema de salud mental que atraviesa a la mujer, que atraviesa al hombre, que atraviesa a todos los individuos, porque una cosa es llegar a la calle, tú puedes llegar por 1.000.000 de motivos, pero permanecer en la calle se debe a otro tipo de factores. Y la salud mental en Chile no está cubierta, pero en lo absoluto. No hay programas especializados. Los albergues hoy en día, si bien
tienen una cobertura, esta no responde tampoco a la población que es refractaria y que no se acerca a la institucionalidad, porque hay que distinguir que dentro de toda esta población hay dos grupos, que es uno que son aquellos que acceden a los dispositivos, que se familiarizan con las instituciones, pero la mayoría de la gente nosotros los categorizamos en calle dura. Es población que no se acerca a las instituciones, que tienen rechazo hacia los organismos públicos y privados, y a esa población es la que ustedes, por ejemplo, vieron cuando empezó la cuarentena, porque quizás sí habían alternativas que no son las más adecuadas, o sí pueden serlo, depende de la interpretación, pero es población que sabemos que no se va a querer ir a esos espacios, a esos dispositivos, y tampoco le estáis generando una alternativa para resguardar su salud y su integridad dentro del mismo espacio de la calle. Por ejemplo, algo importante que podemos mencionar es respecto a la carta que levantó la asamblea y las asambleas de los alrededores a Alexandria. No sé si te gustaría comentar un poco de eso. Sí, tuvimos nosotros 2 episodios importantes que nos enteramos de los barridos, digamos, que se llaman por parte de la municipalidad, y que consiste en sacar a la gente, pero en el caso nuestro fue quitarle parte de sus pertenencias, en el caso de los vecinos más directamente con los que nosotros nos relacionamos. Y el hostigamiento, porque a ellos no les quitaron sus cosas la mayoría, pero sí empezaron como a circular por encima de ellos, entonces eso te provoca miedo, o sea, estaban aterrorizados, esa era la palabra. Pero en el caso del sector ya de Bustamante, que es la parte de Providencia, ellos literalmente lo sacaron con todo. Que ahí hay un video, digamos, que tú también viste, donde una compañera lo fue a defender y fue detenida. Y no, ahí fue violento. Ahí fue violento, les quitaron sus carpas, les quitaron sus pertenencias, les quitaron lo poco que tienen. Y que la mayoría son parte de lo que nosotros trabajamos para apoyarlos en eso. Entonces, y eso dijimos nosotros que no los íbamos a permitir. Si son nuestros vecinos, nosotros los vamos a defender, y ahí se generó esta carta que la verdad que casi todas las asambleas, incluyendo también ustedes, firmaron, y se hizo pública y llegó al municipio. Desde ese momento, no sé si, quiero creer que eso fue una medida un poco como de presión y de saber que estamos aquí los vecinos protegiéndonos, no ha vuelto a ocurrir una similar. Igual me he enterado por las redes internas, digamos, que hubo otra en el sector de Santiago Centro, pero que ahí es muy habitual. Santiago Centro me refiero a Alameda, ahí hubo otro, pero de una manera, les quitan sus cosas, se las botan, se las queman y los obligaron a llevarlos a un albergue. Y eso, o sea, ninguna persona puede irse obligada a un albergue. Es ideal, por decirlo de alguna manera, por de la manera que uno piensa, pero si la persona no quiere, no puede ser obligada a irse a un albergue. Pero ellos lo llevaron obligados al albergue, todos juntos, por suerte, que era como una familia o un par de conocidos con sus perritos. Le permitieron además llevarlos, pero le quitaron todas sus cosas. Pero, por ejemplo, si ellos los obligaron a llevar a un albergue, eso es un acto constitutivo de vulneración de derechos humanos, porque es la coartación de la libertad, y Exacto. También el obligar a una persona a ir a un espacio tiene otros términos jurídicos mucho más complejos. En ese sentido, por ejemplo, en eso que yo mencionaba de que las políticas o lo que se generó por el COVID no abordaba a la población en calle dura, ahí hay un ejemplo que el Ministerio del Desarrollo Social generó un instructivo que nosotros compartimos, y esa fue base importante de la carta que se envió a Alexandria, que era un instructivo que estaba destinado a las fuerzas de orden y de seguridad, que solicitaba explícitamente considerar los RUCOS, que son como refugios de material ligero o carpas que utilizan. Le exigía al personal no retirar esos espacios, entendiendo que estábamos en un contexto de crisis sanitaria y que se necesitaba resguardar a la población independientemente de la condición. Pero claro, a pesar de que se generó ese instructivo, el cual desconocemos si es que se hizo alguna capacitación, si es que se difundió dentro de las propias municipios, instituciones públicas, aún así después de eso vimos estos desalojos
que generaron bastante conflicto porque de partida atentaban con lo que decía el ministerio en primera instancia y en segunda instancia no respetaban ni siquiera condiciones mínimas, porque igual este tipo de retiros de material se basan y se sustentan en ordenanzas municipales. Claro. En sí, en teoría, si lo pensamos en forma muy, muy objetiva, el municipio tiene la autoría para generar esos desalojos, pero no pueden votar tus artículos personales, tu documentación, tu medicación, y eso es lo que pasa. Y generalmente se hace desde una forma muy punitiva y violenta. Sí. Entonces, obviamente eso, y también cuando se genera, tampoco le brindas una alternativa, tú dices que los obligaron, no brindan tampoco una alternativa perfecta, te vamos a desalojar el ruco, te vamos a desarmar esta estructura, pero probablemente la persona va a pasar un par de días o al rato después va a ir y se va a instalar al lado, porque tampoco hay una alternativa o una oferta que le permita a esa persona salir de ese lugar, y el mismo hecho de que te quiten tus pertenencias y te las tiren a la basura, especialmente las personales, eso es constitutivo de delito, de una vulneración a los derechos inherentes de la persona, y más aún en el contexto de crisis sanitaria en donde la institucionalidad pública te está pidiendo que no lo hagas, pero aún así lo haces. Claro. Y yo creo que el efecto de que no se haya seguido haciendo este tipo de acciones, yo creo que igual puede ser estar muy determinado por la presión que ustedes igual mostraron, porque al fin y al cabo el ministerio y las distintas instituciones públicas generan una serie de manuales de instructivos que si uno no fiscaliza, si la sociedad no está pendiente, los vulneran y los quebrantan. Entonces yo creo que esto igual es un ejercicio pedagógico súper importante que hay que comenzar a hacer, y la importancia de que la sociedad y las instituciones y las organizaciones en general ocupemos un rol fiscalizador respecto a las políticas, los programas y las orientaciones que levantan los organismos públicos, porque la única forma, lamentablemente, que no debiese ser así, la misma institución debiese fiscalizarse, claro, es la única forma de que prevengamos y revertamos este tipo de situaciones. Hablando, Fran, del tema de la vivienda o sus viviendas o sus grupos propiamente tal, que también lo habíamos hablado, que nosotros decidimos trabajar desde esa visión, porque en general y antes de pandemia existe muy poca manera de lograr que la gente tenga una vivienda digna o un lugar donde pernoctar o donde estar, más allá de los albergues que son bastante poco a nivel nacional, de todas maneras fuera de contexto de pandemia. En pandemia quedó la mitad, si es que no menos. Y esa mitad, ¿y por qué fue la mitad? Porque no lograron y no hubo una preparación y una preocupación de que esos lugares fuesen en el contexto de pandemia adecuados para recibir a la gente, o sea, con las medidas sanitarias que correspondían, con un personal de salud que son los únicos que saben, digamos, cómo mantener estas medidas sanitarias. Sí sé que se abrieron otras que sí cumplían un poco mejor y a cabalidad el poder recibir a la gente en mejores condiciones, pero aún así no se daba abasto y aún así mucha gente no le gusta estar en los albergues porque, tal como nosotros lo hablábamos, los albergues son como lo ideal para nosotros, no para la realidad de ellos. Por ejemplo, muchos de ellos tienen situaciones de adicción. Y se entiende que en un lugar, en un albergue, no van a ir personas adictas, pero no pueden estar encerrados por esa misma situación. O sea, hay que abordar eso. Y eso es mucho más complejo. Y como eso no se podía solucionar de un día para otro en tiempo, y menos en este tiempo de pandemia, decidimos que lo más conveniente para ellos era que se quedaran en sus lugares, en sus rucos, lo más cómodo posible. Y que nosotros íbamos a enfrentar eso, de ayudarlos a que estuviesen lo más cómodo posible y también de contarles que lo ideal es que ellos se mantengan en su ruco y que lo íbamos a apoyar en lo que pudiera hacer. O sea, que si la persona está pernoctando al aire libre, que tuviera su carpa, que tuviera para cubrirse su plástico, que tuviera alimento y que si lo que se cocinan o los que compran tuviesen esa disposición, porque finalmente esa fue la única manera que nosotros pudimos lograr de que la gente tuviese un lugar seguro, aunque fuese en calle,
para poder vivir esta cuarentena. Lo que pasó en ese sentido cuando empezaron las cuarentenas y ocurre todo este proceso que comentas de empezar a ver a las personas que no podían hacer la cuarentena, nosotros como fundación levantamos el diagnóstico que en primera instancia comenzaron las restricciones de movilidad de los cuerpos de voluntarios. Entonces las primeras 2 semanas de marzo, abril, empezamos a evidenciar que había un desabastecimiento de las rutas solidarias y de los comedores solidarios, y se estaba evidenciando el hambre en la gente de la calle. Ese fue como un primer diagnóstico, la gente está pasando hambre, que fue como el primer grupo que se empezó a hacer visible en este contexto. Después, otra situación que evidenciamos, que es el diagnóstico, porque cuando nosotros tuvimos nuestra reunión de presentación, en el fondo, de una u otra manera compartíamos todos los diagnósticos que se habían levantado. Y era que la oferta que se estaba disponiendo para proteger a la población no iba a dar abasto. En teoría debiese ser más o menos, creo que absorbe un 20% de la población en total, un 15%, algo así. Entonces había que buscar las condiciones para que la gente se expusiera lo menos posible a focos o espacios de contagio, y eso implicaba también reducir su movilidad, porque obviamente eso te expone. Y en ese contexto nosotros igual dijimos, ok, hay que reforzar el tema de la alimentación, hay que reforzar el tema de resguardarte dentro de una carpa o de un ruco para adaptarnos un poco a las condiciones del contexto. Ahora, igual este tipo de prácticas que son bien desde la caridad, si es que se quiere pensar como anteriormente, claro, desde el asistencialismo responde al contexto de la crisis, porque nosotros igual como fundación siempre hemos sido muy críticos respecto al asistencialismo que se da en la temática de la situación de calle, porque siempre se ve a la persona como sujeto de caridad y no como sujeto de derecho. Y eso también ha generado consecuencias súper importantes, porque cuando son distintas instancias caritativas que te están satisfaciendo distintas necesidades, haces que la persona no genere la necesidad de mejorar o de promover su situación. ¿Me entienden? Entonces nosotros éramos súper críticos. ¿Y qué pasó con el tema del coronavirus un poco? Hoy en día nosotros igual estamos dando almuerzo, por ejemplo, en la fundación, porque la necesidad es otra. O sea, si estáis pasando hambre, si estáis en un contexto de salud, tenéis que priorizar, poner en una tabla a dónde quería apuntar, cuál es tu objetivo mayor. Y el objetivo mayor era reducir el contagio. Ahora, pasó algo súper interesante también, porque nosotros teníamos la convicción de que es una población especialmente vulnerable al contexto del coronavirus por sus antecedentes de salud y su deterioro psicológico, patológico, social que se vive por el habitar en la calle. Pero pasó que los niveles de contagio no eran tan altos, y tiene que ver con los procesos de exclusión a los que también vive esta población. Exacto. Pensábamos que en el fondo iba a quedar la embarrada, pero pasó que no, porque la exclusión que siempre los golpeó en este minuto, no quiero que se malinterprete, pero los benefició. Exacto. ¿Me entienden? Exacto. Y ahora, en ese sentido, también algo que hemos notado también como institución es que los actos caritativos se han reducido, y lo que ha aumentado mucho es la solidaridad. ¿Cuál es la diferencia entre la caridad y la solidaridad? Que es un poco el ejercicio que ustedes hacen. Es el tratar de generar las condiciones y la colaboración para que la persona satisfaga sus necesidades, pero no buscando que se mantenga en ese contexto, sino comprendiendo la complejidad del entorno y tratando de incidir un poco en estos problemas más bien, y reconociendo este aspecto más estructural que interfiere, pero también entregando la solidaridad, entregando la compañía, entregando la colaboración, pero un par. No desde un ente ajeno, como yo vengo, como se critican muchas instituciones, vengo, satisfago tu necesidad y después me retiro. Quizás a veces el entregar algo material no tiene el mismo valor que el conversar, el ver al otro del frente a frente, algo que, por ejemplo, a mí me pasó cuando hablaba con usted,
cuando me mencionan las vecinas y los vecinos en situación de calle. Yo nunca había escuchado a alguna persona que se acercara a la fundación, y yo igual estuve el año pasado trabajando con los voluntarios, que se acercaran y me lo plantearan desde un vecino o una vecina. Y eso yo creo que también tiene que ver mucho con el contexto sociopolítico que estamos viviendo nosotros como país, porque si bien antes nos contactaban para decirnos, oye, tengo una persona en situación de calle, era más con un enfoque de sáquenmela de aquí. Búscala a buscar, sí. Y hoy en día el enfoque es cómo puedo colaborar, oriéntenme, qué es lo que necesito saber. Al principio, lo primero que hacíamos era como primero salúdalo y pregúntale el nombre, porque te hablaban y no te mencionaban nada, y ahora es como, oye, tengo esto, y te pautean todo la historia. recorrido en el fondo. Entonces, hay un cambio importante en ese sentido. O sea, si bien, claro, como definición la caridad es entregarle algo a alguien para ayudar o para sopesar sus necesidades básicas, esto es otra cosa, va por otro lado. Incluso hace, fíjate que lo que dices tú, esta conversación y esta conexión que uno genera con los vecinos, es que empiezan como ellos a generar ayudas, ellos como ven tu entusiasmo, como ven cómo tú te mueves, como ven, oye, vamos a conseguirnos esto, vamos a hacer esto, te voy a conseguir un fogón, pero tú te puedes conseguir esto, sí, yo me consigo lo otro. Entonces empiezan a trabajar también para lograr obtener más cosas, solos, no es que yo diga, oye, no, solos empiezan a generar. Y de hecho ahora hay una idea nueva que lo estamos analizando y resolviendo con la red, pero que están empezando a hacer minis ollas comunes, ellos, solos. O sea, no es que le llamen ollas comunes, sino que estoy cocinando ahora para más. Porque ellos son súper solidarios, muy solidarios en la generalidad. Ellos siempre se van a compartir lo poco que tienen. Si llega el compañero ahí a ponerse al lado de ellos, un vecino, lo reciben, lo ayudan y lo apañan y se comparten su comida. Pero ahora están empezando a hacer eso. Entonces, eso queremos fomentar. Que ellos empiecen a hacer sus ollas comunes, nosotros los apoyamos con los insumos que son los más necesarios, que en este caso ni siquiera es tanta mercadería, sino que la proteína, las verduras, como para hacer el acompañamiento a. Entonces siento que también ahí va, como están ellos también empezando a trabajar juntos y a bañarse, porque también es importante que ellos se cuiden y que estén unidos, porque es la manera también que ellos tienen para sobrevivir, en la paña entre ellos, porque son ellos los directos, pues cualquier cosa que pase están uno al lado del otro. Nosotros estamos a unas cuadras, saben que pueden contar con nosotros, pero ellos están más cercanos. Entonces, eso también genera lo que tú dices, como ellos ven cómo uno se organiza, ellos también se empiezan a organizar. Cada individuo tiene una perspectiva distinta y una manera de vivir diferente. Y hemos sacado lo mejor de cada uno. Nos queda poquito tiempo, Fran. Hoy se me pasó volando. Dijimos que iba a ser poco. Yo quiero ahora, así como que me cuentes, o que porque ya lo sé, lo importante que tú lo acabas de decir, que son los lazos que se generan entre las asambleas y las instituciones. ¿Por qué crees tú que es importante que generemos lazos? Que más asambleas o voluntarios generen estos lazos, que nos conozcamos, sobre todo con las fundaciones que están a un nivel mayor, que por eso nosotros recurrimos a ustedes para que nos orienten en esto grande, pero ¿cuál es la importancia que tú ves, que nos has contado, pero como para que la gente se entere o nuestros vecinos se enteren de qué es lo que más se valora de eso? Claro, igual para responder esa pregunta yo creo que un ejercicio igual interesante es clarificar un poco el contexto en el que nosotros nos vinculamos, y fue por el contexto de pandemia que nosotros también nos vimos limitados en el trabajo en el terreno, entonces decidimos generar como un equipo de articulación de redes, porque nos dimos cuenta que las necesidades eran demasiado y nosotros obviamente somos un equipo súper chico, no podíamos estar en todos lados. Y se empezó a generar esta voluntad desde las asambleas, desde voluntarios, desde vecinas, desde vecinos, de querer, de primero reconocer que tienes una vecina o un vecino en situación de calle y que quieres ser solidario y actuar en pos y en pro de eso. Entonces, en ese contexto nosotros nos reunimos y empezamos a generar este trabajo colaborativo que lo que viene a hacer yo creo que es un poco el tejido social
que se ha perdido en nuestra sociedad, en donde, como tú dices, las instituciones están muy alejadas de la ciudadanía en sí, y yo creo que ese es el ejercicio más importante que surge por este tipo de trabajo, porque obviamente nosotros tenemos experiencia acumulada, que sí nos sirve mucho, pero nosotros necesitamos difundir y comprender, y que todos empecemos a comprender la forma en que se trabaja y se tiene que ver la temática de la situación de calle para visibilizar las demandas a quienes tienen la competencia de responder y de absorber esto. Y en ese sentido, esta articulación que se ha permitido, yo creo que post-estallido social y Sí. a través de la pandemia, lo que viene a hacer es fortalecer el lazo social que se perdió, el comprendernos como que somos todos iguales, que de una u otra manera esto nos afecta de la misma forma y que tenemos que compartir los conocimientos y los saberes con el objetivo de un bienestar común generalizado. Y ese es el objetivo último, porque al fin y al cabo, a ustedes, ¿de qué les sirve el acercarse con la fundación y de qué nos sirve a nosotros acercarnos a ustedes? Bueno, a esto, porque los problemas son generalizados, porque todos nos afectan y todos podemos también estar de la otra vereda, todos podemos llegar a la situación de calle, y es necesario reforzar esos lazos y esa confianza entre los unos y los otros que se perdió durante muchos años y que hoy en día yo creo que, y eso lo comentábamos ayer, que el estallido social fue lo mejor que pudo haber pasado previo al contexto de la pandemia. No hubiese sido lo mismo, no nos hubiésemos estado cuidándonos entre todos y logrando hacer la presión social, que ha servido en todos los ámbitos que hemos visto, en todos los ámbitos, así que ha sido fundamental, sí, el apañe, el conocernos, el reconocernos entre todos, que estamos en la misma, somos un mismo país y queremos un país mejor, un país justo, sin desigualdad, sin dejar ya de mirar, no hay vuelta atrás. Yo creo que después de esto no hay vuelta atrás, yo no podría volver a ser la misma. La Red Solidaria como comisión podría seguir, como no, pero, o sea, yo creo que no va a parar, yo creo que ya no podría yo dejar de hacer lo que hacemos, porque ya te involucraste y esto es para siempre, digamos, una manera de cómo tú aportas. Más allá también, por supuesto, que es el tema político, que es política esto, es la política desde lo social. Yo creo que vamos a terminar todos con nuestros vecinos en situación de calle en las marchas, todos juntos, abrazándonos, porque nos falta el abrazo. Eso sí que me falta todavía, abrazar a mis vecinos. Y en ese sentido también destacar la importancia también de consultar cuando uno se está adentrando a ciertas situaciones y que sobrepasan nuestra capacidad de asombro, porque de verdad te interpela totalmente el ver a una persona y escuchar y saber ciertas situaciones, y hoy en día también el contexto sociopolítico ha incidido importantemente en el aumento de las personas que están en situación de calle, y tenemos que también orientar nuestro trabajo, si bien desde el tejido y desde las bases, proyectar las demandas a quienes de verdad tienen que responsabilizarse por garantizar nuestros derechos de todas y de todos sin distinción de nuestra clase socioeconómica, porque al fin y al cabo todos somos vulnerables y todos estamos sujetas y sujetos a que una pandemia que nos sorprendió a todos y nos golpeó a todos de forma igual. Y yo creo que eso es el gran componente y la gran diferencia, es que esto nos afectó a todos igual y nos reconocimos como seres humanos que independientemente de nuestro trabajo, nuestro nivel educacional, nuestro círculo social, a todos nos afectó. Exacto. Y eso no había pasado hace mucho tiempo. Que algo nos afectara a todos por igual. Exacto. Y esas son las consecuencias que generó. Sí, pues nos mostró que somos todos vulnerables, tal y como dices tú. Así es, y nosotros igual estamos interesados en trabajar con las asambleas territoriales, porque al fin y al cabo son quienes conocen a las vecinas, y los vecinos son los que están en los territorios. A contactar igual a la fundación, estamos generando orientación, un poco estas conversaciones que se están generando acá, que un poco el contexto de la conversación la primera vez que lo tuvimos, que es más que nada entregar orientación y conocer también las limitaciones, que son muchas,
y el alcance que se tiene cuando empieza uno a ver estas realidades y estas problemáticas y que te interpelan y que a veces uno quiere hacer mucho, pero te das cuenta que hay un millón de barreras y a largo plazo tenemos que empezar a cuestionar muchos otros tipos de políticas. Por ejemplo, un tema muy sencillo, muy simple, hoy en día tenemos el ingreso familiar de emergencia que estaba destinada a salvaguardar o sea, a beneficiar un poco, a reducir un poco el impacto de la crisis económica. Y nos pasó, por ejemplo, que las personas en situación de calle no podían acceder, primero porque generalmente no tienen su carnet de identidad, y en segunda instancia porque la tramitación se hacía vía online. Y una estrategia muy favorable que se desarrolló por este contexto es que nosotros generamos igual ciertos instructivos, manuales y orientación a distintas organizaciones, instituciones, asambleas, y la gente pudo generar los registros sociales de hogares, postular los beneficios y al fin y al cabo esa persona que bajo ningún contexto quizás hubiera accedido a una prestación, a un derecho social, lo logró porque se va transversalizando la información y que eso también es súper importante, que todos empecemos a tener conocimiento de cuál es la oferta, qué es lo que hay, qué es lo que necesitáis, porque como se dice, el saber es poder. Exacto. Y eso es algo con lo que nosotros tratamos de trabajar igual, el bajar la información y bueno, y cada uno ve cómo la utiliza en el fondo, pero tú tener la capacidad de decidir respecto a si quieres postular o no quieres postular, pero que no haya una limitación estructural o de barrera que te imposibilite de lleno, porque si bien sabemos que quizás el municipio puede generar todas las postulaciones, pero estamos hablando de 15.000 personas, aparte de la ciudadanía en general, entonces, si sabéis podría haber sido mucho más que hay no da, busca otra la persona que está en situación de calle es evidente su vulnerabilidad, es ir, anotar, inscribir. Muchos voluntarios podríamos haber sido los que podríamos haber hecho eso. O sea, nosotros podríamos haber levantado 50, 100 solicitudes. Es anotar el nombre en tal parte, su RUCO y listo. Y eso es suficiente para que le hubiera llegado la ayuda de una manera, al tiro, ya, sin una burocracia, porque son especialmente más vulnerables. O sea, en general se debió haber hecho así. No había que esperar, no había que ir a ningún formulario, tal y como tú dices. Por eso es tan engorroso también hacer no es fácil. Y no lo conocen todos. Un adulto mayor que vive con su marido, con su pareja, como sea, viven solos, generalmente no tienen internet, no saben ocupar el computador, pierden el beneficio. Y ahora hay que tener presente igual que, bueno, si bien el retiro del 10% de la AFP también hay que va a ocurrir, también porque ese también es otro proceso que se va a hacer vía online, donde probablemente la gente va a querer sacar el dinero, entonces ahí hay que trabajar en que la información llegue a las personas y llega a través de ustedes, de nosotros, no llega, la institución no se va a acercar a informarle y a explicarle. Ya sabemos de 2 que van a ser beneficiados, pero mira lo importante de esto. 2 de ellos, que son pareja, van a salir beneficiados con eso, y ellos con eso van a salir de la situación de calle, se van a ir a arrendar una pieza. O sea, ellos ya saben lo que pueden hacer. O sea, esa es la importancia de este beneficio, que tampoco lo es, pero esa es la importancia de que cada uno pueda tener, porque puede ser la diferencia que tú sabes lo que significa que salgan de la calle. O sea, tú la otra vez nos dijiste que 1 de cada 100 personas sale de la calle. Yo te agradezco, Fran, nuevamente que estés apoyándonos y conversando con nosotros. Ha sido súper, súper bacán, como siempre. Pero que todos sepan, yo tengo contacto directo con la Fran, me responde siempre, así es que todos los que quieran unirse y conocer y que reciban este apoyo de gente de la calle, acérquense porque lo van a tener. Son una gran guía y de verdad que nosotros no hubiéramos podido hacer las cosas que hemos hecho si no hubiera sido por la Fundación Gente de la Calle, así es que son maravillosos. Así que te agradezco, Fran, que vinieras a conversar con nosotros. Sé que están así, pero full de pega. Somos un equipo chico que hace hartas cosas, pero ahí estamos dándole. Son todos muy lindos.
No, quería aprovechar el paso solamente para invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, siempre estamos levantando información actualizada respecto a la temática y a la situación condición país, porque obviamente interfiere directamente en el trabajo y las posibilidades de trabajo que vamos desarrollando, porque igual vamos respondiendo harto al contexto, especialmente después de la crisis, así que invítalo a seguir a nuestras redes sociales, a escribirnos, si es que quieren recibir orientación, que es más que nada lo que estamos haciendo ahora, brindando orientación y explicando un poco el alcance y el contexto de lo que se puede hacer en este contexto.